Diciembre 17 de 1903. Durante un gélido amanecer en Kill Devil Hills, una moneda al aire decidirá quién vuela primero. Orville, quien junto con un modelo ya motorizado del Flyer, realizará la primera de 4 pruebas aquel día, las cuales no solo marcarán sus vidas, sino el rumbo de la historia. A una velocidad cada vez mayor, sobre un riel de madera, expectante y nervioso, Orville siente cómo el aparato se sacude y de a poco se eleva, concretando lo que para entonces fue una de las mayores hazañas de la humanidad, revolucionando los medios de transporte para siempre. Durante alrededor de 12 segundos y 37 metros, Orville intenta mantener el control y Wilbur corre casi a la par gritando de emoción. Dieron el primer gran salto que llevaría a la humanidad más lejos de lo que jamás imaginaron. Pero antes de continuar, vayamos unos cuantos años atrás. Dayton, Ohio, finales del siglo XIX. En una modesta tienda de bicicletas, 2 hermanos mecánicos autodidactas y obsesivos leen la noticia de que Otto Lilienthal, el hombre pájaro, abandonó el servidor después de que su planeador se estrellara en 1896. Ese titular no solo les eriza el asterisco, sino que les cambia la vida. Se dicen entre ellos: papito santo, nos estamos quedando atrás. ¿Viajar por tierra? Ni que fuéramos lagartos. El futuro está en volar. Bueno, tal vez no así exactamente, pero en esencia algo similar, ¿no? Aunque ambos pensando que tal vez, solo tal vez, ellos podrían hacer menos el ridículo que ese tal hombre pájaro, por lo que se pusieron manos a la obra, y lo que empezó como simple curiosidad se convirtió en una obsesión metódica. Estudiaron toda la documentación disponible y a su alcance respecto a los avances y teorías sobre el tema, pero pronto descubren que los datos aerodinámicos aceptados hasta el momento no cuadraban con la realidad. Por ello, deciden que el viento se convierta en su principal maestro. Durante el año 1900 viajan a Kitty Hawk, un lugar remoto elegido por sus corrientes de viento, dunas suaves y aislamiento total. Allí, sin multitudes, prensa ni aplausos, deciden que será su aula, donde aprenderán con la ayuda del viento, la arena y de un fracaso tras otro. Sus primeros planeadores funcionan, pero evidentemente no como esperaban, por lo que en 1901, tras varios resultados decepcionantes y en lo que podríamos llamar su momento más oscuro, sin albur, llegan a pensar que el ser humano no volará en décadas. Al regresar a Dayton para el invierno de ese año, construyen algo que sería clave y permitiría mejorar significativamente sus prototipos: un túnel de viento casero. Y aunque no fue el primero de la historia, sí fue bastante preciso como para llevar a cabo una experimentación sistemática. Con él, prueban cientos de diseños de alas hasta que descubren el verdadero salto conceptual, que era igual de importante. El secreto no solo estaba en generar sustentación, sino en controlar el vuelo, por lo que desarrollan una idea a partir de la cual nace su sistema de control de 3 ejes. El corazón de la aviación moderna consistió en permitirle al aparato realizar movimientos durante el vuelo tales como, en pocas palabras, subir, bajar, girar e inclinarse. Por primera vez, ir en una de estas cosas dejaba de ser un boleto sin retorno y se convertía en algo pilotable. Con la ayuda de un hombre llamado Charlie Taylor, integraron en uno de sus prototipos un motor ligero a gasolina que difícilmente un fabricante podría ofrecer en aquellos años, el cual se dice contaba con alrededor de 12 caballos de fuerza, que tal vez no era mucho, pero era trabajo honesto. Adaptaron hélices que no eran simples ventiladores, sino que fueron diseñadas como alas giratorias, un concepto brillante que les daría una eficiencia sorprendente. Y el cuerpo, que en un aspecto general era frágil, hecho con madera de abeto y tela de muselina, parecía más un papalote gigante que tal vez ninguna persona en su sano juicio querría abordar. Pero en el caso de estos hermanos, en su interior latía una idea que cambiaría la historia poco tiempo después. Ahora sí, volvamos a ese amanecer helado el 17 de diciembre de 1903 en Kill Devil Hills. Con un viento cortante y algunos testigos, entre los cuales se dice había miembros del Servicio de Salvamento Costero, una moneda decide que Orville vuele primero. El Flyer avanza por un riel de madera, se sacude y se eleva, logrando mantenerse en el aire por al menos 12 segundos y recorriendo aproximadamente 37 metros. Historia pura y literalmente un gran salto para la humanidad. Ese mismo día realizan más vuelos y en el último, pilotado por Wilbur, logra en 59 segundos recorrer casi 260 metros. Sí,
Evidentemente, después de que lo logró el primero, empezaron a medirse las riendas, ¿no? Para ver quién llegaba más lejos. Clásico entre hombres. Pero, aunque tal vez en ese momento no lo sabían, ese fue el nacimiento de una nueva era. La icónica fotografía tomada por John Daniels inmortaliza el momento exacto en que la humanidad rompe su cadena con la gravedad y se la pasa por todo el arco del Pero, como dice una de las máximas leyes de la vida, jamás cantes victoria antes de tiempo. Tras algunos daños en el aparato después de esos vuelos de prueba, una fuerte e imprevista ráfaga de viento empuja al flyer y lo destroza, a lo que a los Wright únicamente les quedó recoger las partes y enviarlas de nuevo a su taller en Dayton. Aunque más adelante estas darán de qué hablar. Los años siguientes no trajeron la gloria inmediata, sino silencio. Los Wright guardaron su invento en secreto mientras lo perfeccionaban y aseguraban patentes. De hecho, en 1906 obtuvieron una que fue clave, la de su sistema de control. Pero casi a la par comenzó una feroz disputa legal, especialmente contra un hombre llamado Glenn Curtis, otro innovador brillante que desarrolló métodos alternativos de control, además de que en Europa figuras como Alberto Santos Dumont realizaban vuelos públicos y ganaban fama inmediata, lo cual por un tiempo sembró en el mundo la duda sobre quién voló primero. Sin embargo, en 1908, los Wright finalmente muestran su avión públicamente en Francia y Estados Unidos, logrando el impacto deseado, que se disiparan las dudas. El avión pasa de ser una simple curiosidad a una herramienta que desde siempre llamó la atención por la espectacular hazaña que era volar y por las ventajas que ofrecía como medio de transporte, aunque, como casi todo invento del hombre, inevitablemente después pasó a convertirse en un arma. La aviación tuvo una influencia brutal a nivel militar, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial. Acortaba traslados, redibujaba mapas y además cambió el comercio, el turismo y en general la percepción misma del planeta. El mundo ya no parecía tan grande en términos de distancia. ¿Recuerdas lo que mencionaba sobre las partes del Wright Flyer o Flyer 1 que volvieron a Dayton? Pues curiosamente, tras unos cuantos eventos, un par de piezas de ese aparato viajaron dentro del Apolo 11 en 1969 para honrar el gran salto que había dado la humanidad en tan solo 66 años. Ese mismo viento que una vez destrozó el prototipo, ahora permitía que su legado viajara más allá del planeta. Los hermanos Wright no solo construyeron una máquina, le enseñaron y demostraron a la humanidad que a veces seguir un sueño parece imposible, pero se puede alcanzar aunque debas abandonar el suelo. Ahora, si quieres conocer otra historia increíble detrás de uno de los inventos más importantes de la humanidad, te recomiendo el siguiente video que estará apareciendo en pantalla. Te sorprenderá saber cuáles fueron las 6 palabras que cambiaron el mundo. Te veo por allá. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta este contenido, te invito a activar la campana de notificación para que no te pierdas las novedades que hay en el canal. Nos vemos en el siguiente video.